En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos en el domingo después de la Ascensión y debemos considerar aquello que nuestro Señor dice a nuestros apóstoles, a los santos apóstoles en este Evangelio de hoy, que pues Él tiene que ellos van a tener que sufrir persecución, que ellos van a tener que sufrir de la parte del mundo, porque ellos siguen a Dios y el mundo no sigue a Dios. Esa es la realidad, ese es el fondo, la razón profunda, y sobre todo porque los apóstoles iban a recibir el Espíritu Santo, que es lo que iba finalmente a marcar la mayor diferencia que hay entre un cristiano y el mundo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos da el sentido de la vida y la orientación de la vida, orientación hacia Dios de una manera sobrenatural, y el mundo no es todo lo contrario. El mundo no sigue a Dios, sigue su egoísmo, sus placeres, el pecado, y sobre todo olvidar a Dios. Y después como Dios es lo contrario del mal que hay en la tierra, entonces hay ese rechazo por lo que es de Dios y sobre todo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿Qué es el mundo? Es un estado de ánimo, ante todo, el que cuando en la Escritura o en nuestros libros de cristianos católicos se habla del mundo como enemigo del alma. Hay que saber distinguir, no se refiere al mundo físico que Dios creó, a ese mundo material que es algo bueno porque Dios lo creó, sino a ese mundo que en el sentido en que está sometido a la influencia del demonio, a la influencia de los vicios humanos, de los desvíos humanos, de las doctrinas malas, del egoísmo humano que busca solo el placer o el dinero o los bienes humanos, en el sentido que están desconectados de Dios. Entonces ese mundo es el que Dios condena, el que la Iglesia condena y el que es enemigo del alma. Entonces nosotros debemos saber hacer la diferencia en nuestra vida para protegernos. Y hay que saber que en la medida que nosotros seguimos a Dios, el mundo nos detesta porque somos la condenación viviente de lo que Él es. Si nosotros rezamos, si nosotros amamos a Dios, si nosotros obramos por la gloria de Dios, por la salvación de nuestras almas, por motivos de fe, el mundo nos encuentra a nosotros como algo extraño a Él, y no solo extraño sino enemigo, porque el mundo no puede tolerar que alguien salga de su manera de ser, de su manera de ver las cosas, y por eso ahí está el origen de las persecuciones que nuestro Señor anuncia a los apóstoles, diciéndole que vendrán días en que os echarán de las sinagogas. Las sinagogas eran un lugar religioso, eran los templos del Antiguo Testamento. ¿Cómo es que los van a echar de un lugar religioso si ellos sirven a Dios? Pues la razón está en que el espíritu mundano ha invadido también los corazones de aquellos que debían servir a Dios. Ya en el Antiguo Testamento, con los sacerdotes del Antiguo Testamento, pero hoy podemos decir lo mismo, que el mundo ha invadido los corazones de los hombres de iglesia.
es inexplicable, es incomprensible. ¿Cómo es posible que aquellas personas que deben normalmente darnos a Dios y llevarnos a Dios nos estén ahora orientando hacia el mundo, a aceptar las máximas del mundo, a vivir según el mundo, que es enemigo de Dios? Entonces es misterioso, ¿verdad? Pero en realidad eso ha sucedido muchas veces en la historia. ¿Cuántos santos no fueron perseguidos? Si leemos la vida de los santos, tenemos un libro con las vidas de los santos, vemos que muchas veces los santos no eran perseguidos por los paganos, por los infieles, por aquellos que no creen, que no tienen fe. Muchas veces fueron perseguidos por los mismos cristianos, y muchos sufrimientos de los santos les fueron infligidos por los mismos católicos, por los mismos que se dicen cristianos y que son malos cristianos. Así que nosotros debemos hacernos la idea que hay malos cristianos. No es el hecho de que nos pongamos a juzgar a todo el mundo y empecemos a decir, hacernos nosotros una especie de fariseos y decir que ellos están mal y nosotros estamos bien. No, no es eso. Hay cosas que son evidentemente malas y hay otras cosas que son discutibles. Cuando es algo evidentemente malo, nosotros no podemos decir que está bien. Por ejemplo, cuando un obispo o un papa incluso nos quiere hacer aceptar el espíritu del mundo, que nos habla de Lutero, que nos habla de cosas que están condenadas por nuestro Señor, que son evidentemente malas, pues ahí no debemos tener dudas en decir eso está mal, ¿verdad? Pero el exceso puede ser en que nosotros en cualquier detalle o en cosas que no están plenamente comprobadas, juzguemos a nuestro prójimo y comencemos a condenarlo. Y así que siempre hay cosas que a veces uno no entiende o que uno no sabe, y hay que saber aceptar una cierta incertidumbre en la vida. En muchos casos, muchas situaciones que uno no está seguro, y uno no debe ser demasiado categórico, porque ahí sí puede uno faltar a la justicia o a la caridad. Entonces, ciertamente hay personas que evidentemente está a la luz del sol, ¿verdad?, que están así empatizando con el mal. Vemos un cristiano que se comporta mal, que hace un pecado francamente manifiesto, evidente. No podemos decir que está bien por una falsa caridad, por una falsa bondad hacia él. Eso no es lo que Dios nos pide. Pero lo que Dios nos pide, cuando hay una cierta incertidumbre sobre que una persona está bien o está mal, pues hay que saberle dar ese margen de la duda, y tratar de pensar bien de él en lo posible. No digamos siempre primero pensar el mal del prójimo y después el bien. No, es más cristiano tratar de darles a las personas su lugar y suponer que él está bien intencionado. Eso es caridad. Y si realmente tenemos la evidencia, la prueba de lo contrario, entonces sí, ¿verdad? No, Dios no nos pide, e incluso sería una falta a la verdad decir lo contrario. Dios no nos pide engañarnos a nosotros mismos, Dios no nos pide ir contra la evidencia. Entonces, cuando vemos que hay una situación evidente, pues tratemos de ser fieles a la verdad, simplemente. Pero hay casos en que no debemos ser tener ciertamente las precauciones en caso de duda, pero no la afirmación, ¿verdad? O tratar a una persona muy severamente cuando no sabemos realmente sus intenciones. Ciertamente hay cosas que deben ser juzgadas en sí mismas. Hay personas que tal vez leyeron un mal libro o una mala información y dicen algo que está mal, objetivamente está mal, es falso o es algo negativo. Pero esa persona no se da cuenta que eso que dijo está mal.
Entonces hay que saber hacer la distinción y tratar de orientar a esa persona y no acusarla enseguida de culpabilidad, porque no sabemos a veces hasta qué punto una persona es consciente de lo que dice o de lo que hace. A veces sí es evidente la maldad de un acto, ¿verdad? Pero no siempre. Entonces la vida cristiana es compleja porque al mismo tiempo hay que tener fe, al mismo tiempo hay que tener caridad, al mismo tiempo hay que tener prudencia. Y es lo propio de la virtud cristiana, que todas las virtudes están ligadas, están unidas, como decía Santo Tomás, son conexas, y cuando uno insiste demasiado sobre una virtud, puede también dañar a las otras. Entonces la vida cristiana es una armonía total. Eso es lo que nos distingue de los sectarios, de los paganos, que incluso en la historia de los paganos había personas que tenían grandes virtudes naturales, pero se centraban en una virtud y olvidaban las otras, y por otro lado tenían grandes faltas, grandes errores, grandes males. Entonces eso no es propio de la virtud cristiana. La virtud cristiana es muy equilibrada, y nos hace que no por una virtud olvidemos otra, no por seguir una virtud tengamos negligencia por otra. Así que esa cohesión, esa armonía que hay en las virtudes cristianas es obra del Espíritu Santo. Entonces nuestro Señor le prometió ese Espíritu a los apóstoles, y es algo que es tan difícil tener esa cohesión de las virtudes, que se necesita realmente la acción de Dios. Entonces una persona que vive en gracia de Dios tiene los 7 dones del Espíritu Santo, y el mundo percibe eso. Una persona cristiana siente que él no está a la altura, por eso esa envidia, ese odio que el mundo tiene a las almas que se dan completamente a Dios. Entonces debemos tener esa conciencia de lo que es la vida cristiana, porque si no tenemos conciencia no la vamos a, o no sabemos practicarla, o no la vamos a poder practicar. Así que tenemos que pensar en esas realidades sobrenaturales. Y el mundo que ha invadido hoy está omnipresente, y es un estado de ánimo. O sea, tal vez podemos hablar de los excesos que hay en el mundo, de cosas puntuales, fulanito hizo tal pecado, o un hecho tal, ¿verdad? Podemos verlo, sí, es posible, y es más fácil así, si se quiere. Pero también se puede, el mundo es un estado de ánimo, es un estado de ánimo, es una mentalidad, y nosotros, si realmente somos cristianos católicos fervientes, deberíamos sentir la presencia del mundo. Por ejemplo, a veces frecuentamos personas que no son creyentes o que están lejos de Dios, y sentimos que ellos tienen una filosofía de la vida, una mentalidad que con nosotros como que crea una especie de diferencia. Sentimos que no estamos en la misma sintonía. Y si no somos capaces de sentir esa diferencia con las personas que están lejos de Dios, pues en cierta manera somos indefensos, porque nos vamos a dejar contagiar por la mentalidad del mundo. Entonces, como decía San Pablo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Debemos vivir en el mundo porque tenemos que vivir en el mundo por necesidad, pero estando en el mundo no debemos ser del mundo. Y ahí está lo difícil, porque debemos frecuentar personas o lugares de personas que están lejos de Dios, que tienen su manera de ver las cosas, su manera de juzgar, de vivir, de amar, y nosotros no debemos aceptar esa mentalidad. Hasta cierto punto podemos tener cierta tolerancia con algunas personas, por caridad, por paciencia, por bondad con ellos. Debemos en cierta manera tener un cierto espíritu de conciliación sin
sin aceptar su mentalidad mundana, lo cual no es fácil. Y para que podamos en cierta manera estar protegidos, estar, como decir, vacunados contra ese espíritu, debemos estar cerca de Dios, tener una vida cristiana ferviente, rezar, ir a misa, recibir los sacramentos. Entonces ya el Espíritu Santo está en nosotros, no estamos indefensos y vamos a poder contradecir o sentir esa mentalidad y que debemos rechazar, no debemos, porque tal persona me simpatiza, yo voy a tomar su mentalidad, su manera de hacer, y no está bien. Estamos en el mundo, pero debemos conservar nuestras maneras cristianas, e incluso la manera de vestirnos, las modas, que se pega a eso, ¿verdad? Porque si uno ve las personas se visten así, que ya no tienen respeto por sí mismos. Esa vulgaridad, esa manera vulgar, cada día más vulgar de vestirse, incluso no solo en las mujeres, también en los hombres. Entonces tratemos de tener la persona que tiene respeto por sí misma, por su propio cuerpo, inspira respeto a los demás. Y los demás también lo respetan porque ven que esa persona tiene sentido de lo que ella es. Y cuando un cristiano piensa que tiene que tener respeto a sí mismo, no solo por la dignidad cristiana, sino también porque Dios está en su alma, porque su alma debe ser el templo de Dios. Entonces, instintivamente va a tratar de comportarse bien, de ser compuestos, ¿verdad?, en su manera de ser, actitudes, y también de vestirse, porque tiene respeto a su cuerpo. Y eso ya desde la infancia se puede inspirar a los niños que se vistan correctamente, incluso hasta la manera de sentarse, la manera denota un cierto respeto por su persona. Una persona que se sienta de cualquier manera, o sea, tiene actitudes que no son, yo no digo que son malas, pecaminosas, pero muestran que no hay compostura, un respeto por sí mismo, falta hoy también se le llamaría de educación, pero todo eso concurre al respeto que debemos tener por nuestro cuerpo, nuestra alma, en tanto que son templos de la Santísima Trinidad, y esa es la dignidad cristiana. Entonces el mundo nos bombardea con tantas y tantas cosas hoy a muchos niveles. Entonces más que nunca se impone hoy tener esa vida de oración, ese discernimiento cristiano que hace que nos protejamos, que evitemos ciertas cosas. A veces no sabemos por qué, pero cierta persona no nos inspira sentimientos cristianos, sentimos que hay algo que no va, entonces tomamos nuestra precaución, nuestra distancia. No quiere decir que vamos a juzgarla forzosamente mal. Hay personas que tal vez están extraviadas porque tal vez no tuvieron las oportunidades que nosotros hemos tenido. Así que hay que tener mucho cuidado con los juicios sobre las personas, pero eso no impide que a veces podemos decir, esta situación, esta actitud está mal, yo no puedo aceptarla, aunque esta persona tal vez no se dé cuenta de lo que está haciendo, lo que está diciendo, pero yo no voy a aceptar lo que él dice o lo que él hace, aunque yo no lo juzgo a él, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, pero a veces sí la culpabilidad del prójimo puede ser evidente. Hay ciertos casos en que hay personas que hacen crímenes que son tan evidentes que yo no puedo decir que él lo hizo de buena voluntad. Así que Dios nos pide ser buenos, claro, pero no nos pide ser tontos y que no usemos la razón. La razón Dios nos la dio para usarla y a veces es evidente algo y hay que saberlo reconocer.
Pero lo que es cristiano es, faltando la evidencia, faltando la seguridad, a veces uno puede tener dudas, pero de la duda a la afirmación hay mucho espacio. Así que debemos tener ese espíritu cristiano que es de discernimiento. Y ese espíritu mundano, como decía, ese se ha infiltrado dentro de la iglesia, porque el espíritu mundano pues se puede concretizar de muchas maneras. Por ejemplo, las filosofías modernas, subjetivistas, racionalistas, se infiltraron en los espíritus de muchos sacerdotes. ¿Y qué dio eso? El modernismo. El modernismo es querer conciliar la fe católica con las filosofías subjetivistas, racionalistas de este mundo. Y eso ha producido un caos dentro de la iglesia, una decadencia terrible, y por eso hoy la iglesia está en crisis, una crisis profunda, y nosotros reaccionamos contra eso porque es la corrupción de la fe. No se puede ser subjetivista y racionalista y al mismo tiempo tener la fe católica. Pero hay personas que son contradictorias, que son absurdas y quieren conciliar lo inconciliable, o que quieren conciliar el evangelio con el comunismo. ¿Y qué ha dado eso? La teología de la liberación, que es una falsa manera de concebir el evangelio según la lucha de clases, lo cual es absurdo, porque es imposible hacer, en realidad eso no puede existir. Pero hay quienes en la mente de aquellas personas absurdas que han aceptado, que creen que es posible eso. Entonces es el mundo que invade la iglesia, y a muchos niveles esas cosas que nosotros vemos erradas en el mundo ya invaden el mundo. Los excesos de pecado, incluso de la homosexualidad, que entran dentro de la iglesia y que ya se los trata como si fueran dignos, como si fueran respetables esas personas, como si fueran, había que dejar que hagan lo que hagan, ¿verdad? El hedonismo, por ejemplo, ya las personas solo piensan en eso. Entonces pues eso justifica que pues los matrimonios se destruyan porque quieren otra persona y para divertirse. Entonces cualquier exceso y se justifica hoy dentro de la iglesia. Entonces ya en la diócesis de Roma se les da la comunión a todos los que viven en concubinato. Es la diócesis del Papa. Entonces ¿quién da ese permiso? Pues es el Papa, porque es en Roma, que el obispo de Roma es el Papa. Entonces hay en otras diócesis que todavía están en retraso, les niegan la comunión a esas personas, pero ya en la diócesis de Roma se da la comunión a los que están divorciados y vueltos a casar. Entonces entonces ¿quién está ganando ahí? Pues es el mundo. Ya se aceptó. Es cierto que hoy hay muchos casos así. Entonces ¿qué vamos a hacer? No, pues vamos a darles la comunión para que todos estén contentos. Pero es que Dios no procede así. Cuando el tiempo de Noé, pues el mundo se había degradado tanto que el pecado estaba presente por todos lados, y Dios hubiera podido decir, bueno, ya todos están así, pues vamos a hacer un arreglo para que vamos a aceptar esa situación de pecado para que pues no se pueda hacer otra cosa porque ya todos están así. Dios no dijo eso. Fue el diluvio para purificar la tierra de todos sus pecados. Fue terrible ese castigo de Dios. ¿Cuánta gente no murió? Toda la humanidad. ¿Y quiénes se salvaron? Solo Noé y sus 3 hijos. O sea que a nivel de lo que está mal, a nivel de lo que es malo, que es pecado, no puede haber tolerancia. Y nunca la puede haber. Y Dios no la tiene, y Dios no la tuvo. Y ciertamente
Dios tuvo paciencia, ¿verdad? Porque como en esos tiempos, también en nuestros tiempos, Dios espera. Dios envió a la Santísima Virgen en Fátima para recordarnos que hay que convertirse, que hay que rezar el rosario, que hay que portarse bien, que hay que rezar por los demás. Y pues no ha sido escuchada la Santísima Virgen. También en tiempo de Noé, Noé recordaba a sus contemporáneos lo que estaba bien, lo que estaba mal, y no lo escucharon. Por eso vino el diluvio. Así que nosotros ciertamente no es una cuestión de número, no es una cuestión de decir, todo el mundo hace todo eso, no podemos hacer otra cosa. Tenemos que conformarnos a la mentalidad imperante en el mundo. Entonces vamos a tomar sus vicios, vamos a tomar sus errores, vamos a tomar su mentalidad, sus actitudes, y eso no es cristiano. Nosotros debemos, en lo que Dios pide, deberíamos ser perfectos. Y se dice que muchas personas al ver el diluvio se convirtieron. Ya cuando vieron que Dios los iba a castigar, que ya el castigo ya había comenzado, muchas personas se convirtieron, hicieron penitencia. Eso lo dice en la Escritura. Pues, tal vez pidámosle a Dios que este castigo que anunció la Virgen de Fátima, algunas personas tengan tiempo de arrepentirse, de decir, Dios mío, discúlpanos, perdónanos mis errores. Puede pasar eso, y puede pasar más si los católicos rezamos por ellos, aquellos que ahorita vemos las cosas claras, tenemos los medios para rezar por los demás, tenemos los medios para santificarnos, y debemos aprovechar, porque de nuestra fidelidad depende también la salvación de muchas personas. Así que nadie se va al cielo solo, siempre se va acompañado, y nadie se va al infierno solo, sino también se va acompañado, porque entre los hombres hay relaciones, y Dios hizo así las cosas. Así que de la fidelidad de uno depende la salvación de otros. Son como cadenas, y siempre ha sido así. ¿Cuántos males no han venido al mundo por ejemplo, las infidelidades del Papa Pablo VI? Si uno hace la conexión entre todos los hechos que han venido después, todo está ligado. Y ahí comenzó el desastre de la Iglesia. Y unos siguen por temor o por debilidad, pero si hubiera habido un Papa bueno, tal vez esas personas no se hubieran desviado, tal vez hubieran seguido siendo buenas cristianas. Entonces es importante tener el sentido de la responsabilidad que Dios nos da a nosotros, personalmente, a cada uno de nosotros. De la fidelidad de uno depende la fidelidad de otros. Y yo conozco casos de niños que han sido fieles a la gracia y que han convertido a sus papás. De un niño que se interesaba mucho a las cosas de Dios, y sus papás pues no eran creyentes, no eran nada. Y ese niño los llevó a sus papás a la tradición, se puede decir, porque ese niño se interesaba. Entonces ahí se ve que la fidelidad de una persona tiene consecuencias en los demás. Así que nosotros debemos saber decir no a lo que está mal, al que vemos en este mundo que no está bien, y decimos, bueno, los demás hacen eso. Bueno, yo puedo imitar a los demás en todo lo que es bueno, en todo lo que no tiene nada de malo. Si alguien hace algo que yo quisiera imitarlo en eso, pues con tal que sea algo inocente, algo que sea positivo, ¿por qué no? Pero sí hay que tener esa reacción, que decir, en esto no. ¿Por qué? Porque eso está mal. Todo el mundo lo hace. Pues no importa. Por ejemplo, en las escuelas se ve muchas veces que los niños, hay modas, y los niños tienen un juguete y todos imitan y hacen el mismo juguete. Bueno, entonces son modas a veces inocentes, ¿no? Pero hay modas que son negativas. Y debemos tener ese carácter o esa personalidad de decir,
yo eso no lo sigo, o eso no lo puedo hacer, porque está mal. Porque mi fe me dice lo contrario, porque Dios me dice lo contrario. Y así ha pasado también, desgraciadamente, en el interior de la fraternidad San Pío X, en la cual se nos inculcó siempre, porque Monsieur Lefebvre fundó la fraternidad con esa intención, de salvar la tradición, de conservar la tradición, y todos teníamos la formación para conocer dónde está el bien y está el mal. ¿Cómo es posible que todos, el superior general de la fraternidad quiso cambiar de rumbo y todos prácticamente, no digo todos, han seguido esto por respeto humano, por quedar bien con los superiores, porque ir contracorriente implica sacrificios, implica tal vez estar fuera de la fraternidad y aparentemente estar solo, pero no es cierto, porque Dios no abandona a aquellos que tratan de ser fieles. Entonces ahí está ese respeto humano, hasta qué punto ha hecho daño en la tradición, en los tradicionalistas, porque también tuvieron miedo de lo que iba a decir el superior, de si lo iban a ver mal, y que entonces esa corriente humana que se llama respeto humano, que es mentalidad mundana, ha hecho tanto daño en la tradición. Así que nosotros no debemos tener esa mentalidad, saber qué somos, por qué somos y hasta qué punto nosotros tenemos los elementos para saber defendernos y decir esto no porque es pecado, esto no porque es pactizar, aunque sea ligeramente, con el mundo. Yo no quiero pactizar con el mundo. Yo no es porque un pecado es venial que yo lo voy a hacer, o porque es ligeramente venial que yo lo voy a hacer, no. O sea, yo las cosas claras, lo que está bien, lo que está mal. Y faltan almas así, íntegras, enteras. Y esas son las almas que hacen más bien en esta tierra, porque tienen entereza. Esa entereza es muy importante, con tal que no se transforme en fariseísmo. Ahí sí, cuidado, porque todos podemos caer en el exceso de ser demasiado duros con el prójimo, y no es necesario. Nosotros mantenemos los principios, mantenemos nuestra fe, nuestra vida cristiana como es, y ya Dios juzgará a los demás. Pero en lo que nosotros vemos evidentemente que está mal, pues debemos decir no, así de simple, y continuemos a servir a Dios. Entonces pensemos que en estos 10 días que pasaron desde la Ascensión hasta la Pentecostés, fueron días de oración, de recogimiento. La Virgen María estaba en el cenáculo con los apóstoles, debió explicarles muchas cosas, la Virgen María, de la vida de su hijo cuando era niño, de su infancia. Ella los preparó, la Virgen María preparó el corazón de los apóstoles a la venida del Espíritu Santo. Así que es muy importante ponernos bajo la mirada de la Virgen, ser alumnos de su escuela y ser hijos fieles a la Santísima Virgen, para que ella nos ayude a disponernos a las gracias de Dios. Pero también escuchémosla y escuchemos que ella nos pidió en Fátima que rezáramos por los pecadores. Estamos en el centenario de las apariciones. Es de temer que pase algo malo en este año, o algo muy malo, así que no dudemos en rezar por la conversión de los pecadores, y en ese momento tal vez decisivo, en que sí, tal vez viene un gran castigo, que Dios conceda a esas almas extraviadas una sincera contrición de sus pecados, para que Dios por lo menos no se condenen. Tengamos esa caridad de pedir por esas personas, y si lo pensamos bien, tal vez espontáneamente vamos a rezar por ellos. Pensemos bien qué puede ser de esas personas que viven en pecado mortal, y cómo sería el infierno que ellas
deberían sufrir. Entonces no podemos estar indiferentes a su desgracia. Vamos a pedirle al corazón de Inmaculado de María, el corazón más bueno, más puro, más comprensivo con el prójimo, que sufrió tanto, ciertamente, principalmente por los sufrimientos de su Hijo en la cruz, pero también de los pecados de los hombres y de la condenación de tantas almas, lo ha hecho tanto sufrir. Lo que ella espera tal vez que haya personas que colaboren con él en esta obra de salvación, que es la oración que podemos nosotros unir a la oración del corazón de María, a su corazón inmaculado. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen, a San José, a San Juan Bautista, a todos los santos que nos ayuden a obtener la conversión de los pobres pecadores. Ave María Purísima, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.